Como dice Marie Curie, en la vida no existe nada que temer, solo cosas que comprender. Recuerden, Corillo, buscar la manera de aprender que más le divierta. Neil deGrasse Tyson dice: nadie que es curioso es tonto. Las personas que no hacen preguntas permanecen ignorantes el resto de su vida. Y para ustedes, esto es curiosidad científica. Yes. Buenas, Corillo de Curiosidad Científica, bienvenido otro día más a su programa de curiosidad. Con ustedes le habla su host Agustín Valenzuela, trayéndoles nuevamente las maravillas del universo y las personalidades más maravillosas, papá. Con ustedes hoy vamos a hablar de una gran persona, un gran físico. Pero antes que nada, espero que todo el mundo se encuentre bien. Espero que todos le estén pasando bien y se mantengan seguros. Felices fiestas a todos. Nuevamente, felices fiestas a todo el mundo. Pero como siempre, si ustedes tienen familiares delicados o no, ¿sabe? Traten de, por estas navidades, por un solo año, vamos a sacrificarnos un poquito para, ¿verdad?, poder tener muchos años más de ver estas familias, ¿verdad? Estos familiares en salud sobre todo. Así que, con esto dicho, búsquenme en Curiosidad Científica Podcast en Instagram y Curiosidad Científica en bla. Qué mal, ya empecé malísimo, corillo. Curiosidad Científica Podcast en Twitter y Curiosidad Científica Podcast en Instagram. Gracias a todos los que le dieron play por primera vez y los que le siguen dando play sobre todo. Y gracias a todos esos que nos apoyan en Anchor Listener Support. Muchísimas gracias. Así que, Corillo, vamos a lo que vinimos. Vamos a hablar del gran Gilman. ¿Quién es este muchachito? ¿Quién es este muchachito? Murray Gilman. Ahora mismo yo le voy a decir quién es Murray Gilman. Este muchachito, ¿verdad? Sus padres eran judíos inmigrantes, ¿verdad?, del entonces Imperio Austrohúngaro, de una región que actualmente es parte de Ucrania. Desde niño, Gilman mostró sus habilidades en matemática, ¿verdad? Aparentemente. Su hermano señalado, ¿verdad?, cuando se le pregunta, señaló que desde pequeño el físico podía multiplicar números en su cabeza y demostrar otros ejemplos de gimnasia mental, como le llamamos, que la mayoría de la gente no lo lograba hacer. O sea, según afirma un comunicado del Instituto de Santa Fe, Gilman se graduó de las prestigiosas universidades de Yale y MIT, Instituto de Tecnología de Massachusetts, y contribuyó desde muy joven a investigaciones relacionadas con el uso de aceleradores de partículas, ¿verdad?, que son máquinas que chocan protones en altas velocidades para descifrar sus componentes. Y si no me equivoco, protones y electrones y varias partículas, pero usualmente son protones, ¿verdad?, que básicamente hidrógeno. Ellos ponen un montón de hidrógeno ahí y lo aceleran lo suficiente para que toda esa cantidad de partículas se barate frente a frente. Anyway. Fue en esta etapa que el científico fue coautor de un estudio con el célebre físico Richard Feynman, que es uno de mis físicos favoritos, que fue ganador del Premio Nobel de Física de 1965 por su teoría cuántica de campo electromagnético. Para los que no saben, y parece que a lo mejor no escuchan suficiente de mi podcast, he hablado de Richard Feynman un montón de veces, pero fuera de ahí, ¿verdad? Este muchachito fue una de las claves para la clasificación de partículas. Así como nosotros tenemos la tabla periódica, también hay, como quien dice, una tabla periódica de partículas, ¿verdad? De partículas elementales, ¿sabes? El campo de la física de partículas a fines de la década del 50 y a principios de la década del 60 era, ¿verdad?, descrito usualmente como el zoológico de partículas, ¿verdad? Recuerda el Instituto de Santa Fe, ellos que están hablando de esto. Había más de 100 partículas elementales que habían sido pronosticadas por teorías matemáticas u observaciones en experimentos con aceleradores de partículas, pero
En 1961, Gilman y Yuval Neeman propusieron en forma independiente un esquema para ordenar esas partículas subatómicas en grupos de 8 y 10. ¿Qué sucede, papá? El Eightfold Way o camino octuple que Gilman llamó poéticamente en referencia al camino octuple del budismo, ¿verdad? La vía que lleva a la iluminación, ha sido comparado con la tabla periódica de los elementos de Mendeleev, señaló el Instituto de Santa Fe. El sistema de Gilman clasificó partículas subatómicas como protones, neutrones, mesones y bariones en grupos con propiedades similares y relacionadas, como por ejemplo cuando uno habla de electrones, muones y tau. Todos son como si fuera un electrón, pero unos tienen más masa, otros menos masa, pero tienen todas las mismas características de un electrón, ¿verdad? Para que entiendan esa cuestión. Las clasificaciones no solo ayudó a describir la interacción entre partículas, sino que permitió predecir la existencia de otras partículas que aún no se conocían. Eso está brutal. Corillo, esto está súper más brutal todavía. El por qué este muchachito salió con un nombre para estas partículas y la historia está fenomenal. Gilman mismo, ¿verdad?, predijo en base a su sistema la existencia de una partícula hipotética compuesta de neutrones y protones. El físico George Swade tuvo una idea similar por esa época en forma independiente, pero el físico llamó a esa partícula quark, un término tomado de Finnegan's Wake, ¿verdad?, la novela del escritor irlandés James Joyce, especialmente la frase 3 quarks for the mustard mark. ¿Sabe? Lo voy a traducir ahorita. Gilman explicó que el quark y el jaguar, ¿verdad?, su libro de 1994 para público en general, por qué eligió el término de quark. ¿Sabe? Esto es en el libro de Gilman, que se llama así, el quark y el jaguar, y él lo explica, pero más adelante, ¿verdad?, en una lectura de Finnegan's Wake de James Joyce, esto es lo que él explica. O sea, que en esa lectura él se cruzó con la palabra quark en la frase 3 quarks for the mustard mark. Quark, que significa, ¿verdad?, el grito de la gaviota, por, ¿verdad?, una onomatopeya. O sea, pero fue el claro intento de rimar con mark. De vez en cuando las frases que aparecen en el libro son ¿verdad?, determinadas para denominar a las bebidas en un bar. ¿Sabe? Él argumenta que, por lo tanto, que uno de los múltiples recursos de la frase 3 quarks for the mustard mark podría ser 3 quarks for the Mr. Mark, o 3 cuartos, ¿verdad?, en la medida de volumen equivalente a poco más de 1 litro para el señor Mark. Eso es súper brillante. Quarks, ¿por qué? ¿Por qué es súper brillante? Porque en aquel momento, ¿verdad?, en aquel término, ese nombre era súper apropiado en aquel momento, porque en esa época solamente se conocían 3 tipos de quarks. ¿Me entienden? ¡Qué brutal! ¿Qué mejor que 3 quarks for the mustard mark? O sea, ¿qué mejor que 3 cuartos de como los 3 quarks que se conocían? ¡Qué brutal! La existencia de las partículas fue comprobada años después en experimentos con aceleradores de partículas. ¿Sabe? Años después fue que se encontró los quarks. Y eso está brutal. Y entonces en su libro, El quark y el jaguar, Gilman enseñó en diferentes instituciones como la Universidad de Illinois, en Urban Champaign, la Universidad de Columbia y la Universidad de Chicago. Y él dice que ¿verdad?, el físico fue un erudito con intereses en múltiples campos, a los que él observaba relaciones, patrones, ¿verdad?, cuando otros apenas veían disciplinas separadas. O sea, como que él dijo, no. Yo puedo hacer física, puedo hablar de partículas, pero puedo hablar de la naturaleza, y puedo hablar del arte y cómo, ¿verdad?, relacionar las cosas de física y física cuántica con las cosas de la naturaleza y la biología. Y en eso el tipo era un duro. Un ejemplo de esa erudición es que durante décadas Gilman dirigió el Instituto de Santa Fe, el programa de evolución de los lenguajes humanos.
Toma, papá. Él no se embotelló como que, yo soy físico y ya, de esto es lo que yo hablo, de partículas y teoremas. No, vamos a meterla todo lo que podamos. Y eso es brillante, brillante, brillante. Corillo, el Instituto de Santa Fe fue fundado en 1984 con el fin de aplicar en forma multidisciplinaria la teoría de la complejidad de sistemas naturales y sociales. Si bien fue más conocido por sus contribuciones de la física de partículas, Gilman quería entender la cadena de relaciones que conectan las leyes universales de la física con sistemas complejos como economía y cultura humana. O sea, señala el Instituto de Santa Fe en el comunicado que ellos hicieron. El físico describió estos dos extremos de interés en su libro. O sea, que ya le hablé, que el quark y el hardware. O sea, dos aspectos de la naturaleza. Por un lado, las leyes de la física subyacente en la materia, y por otro lado, ¿verdad?, el rico tejido del mundo, ¿verdad?, que percibimos directamente y del que somos parte. ¿Entiendes? Como que los aspectos físicos de la materia y cosas complementarias, o sea, de lo que se complementa la materia, cosas a nivel cuántico, y lo que realmente es la materia que es tangible y preciosa y la materia que podemos ver. Que a todas esta está compuesta por esas partículas anyway, ¿sabes? Eso está súper brutal, ¿sabes? Hay algo bien brutal aquí también, que para Thomas Rosenberg, presidente de Caltech, el Instituto de Tecnología de California, Murray Gell-Mann fue un discernidor de los patrones fundamentales de la naturaleza, ¿sabes? Un expositor de las conexiones entre la física y otras disciplinas, que ayudó a definir los enfoques de generaciones de científicos, corillo. O sea, no se quedó en cosas triviales nada más. Eso está súper brutal. Qué brutal está este muchachito, Dios mío, qué brutal. Para que ustedes sepan, papá, Gilman, que fue el físico que trajo a orden al caótico zoológico de las partículas subatómicas, como ya les dije, ¿sabes? Él implementó ese orden, o fue parte de eso. O sea, el científico estadounidense Murray Gell-Mann, quien ganó el premio Nobel de Física en 1969, pues falleció a los 89 años, el 24 de mayo, según confirmó el centro de investigaciones que había cofundado, ¿verdad?, el Instituto de Santa Fe, que ya les he mencionado muchas veces aquí, que es en Nuevo México. Y a pesar de todo, corillo, Gell-Mann no solo introdujo principios que permitieron clasificar las partículas subatómicas con un criterio que el físico nombró el camino octuple, ¿sabe?, en referencia a una de las enseñanzas más fundamentales del budismo, como que de la paz y tranquilidad y el orden. El científico también acuñó el término quark, que es el que utilizamos hoy en día, ¿sabes?, para uno de los componentes fundamentales de la materia, ¿sabes?, inspirándose en una novela de James Joyce, que ya les expliqué lo de 3 Quarks for a Master Mark, que eso a mí me pareció brillante para el tiempo que se entendían que eran 3 quarks solamente. Y para los que digan, ¿pero de qué tú hablas de quarks? Corillo, los átomos de lo que tú estás creado, esa partícula fundamental que tú estás creada, todo está creado, que son átomos, ¿verdad?, están compuestos de partículas más pequeñas, que vienen siendo los electrones, pero también el núcleo tiene protones y neutrones, y los protones y neutrones están compuestos de quarks. O sea, 3 quarks hacen un protón y 3 quarks hacen un neutrón, pero son 2 quarks up y un quark down hacen un protón, y 2 quark down y un quark up hacen un neutrón. Literalmente los quarks son la partícula principal de toda la materia. ¡Wow! Brutal. Díganme que eso no está súper brutal. Esta información la saqué de BBC News, de britannica.com. La otra que saqué fue de citas.in, de magnet.sataka. Y corillo, ¿sabe qué brutal? ¿Sabe qué brutal está este personaje? Que es súper bueno está esto. Para que sepan, estaba hablando con una persona que me escribió por las redes. No sé su nombre exactamente, pero sé que es Ussi. Y nada, un saludito para Ussi. Y que me recomendó un libro. No lo he leído, pero esa persona me dice que está súper brutal. Se llama Art and Physics.
Parallel Vision in Space, Time and Light, de Leonard Shlain. Aparentemente es la unión de esas dos cosas, y qué mejor que traer un capítulo, ¿verdad?, de Murray Gell-Mann, y traer un libro que sea mezclando dos cosas, como hacía Murray Gell-Mann. Corillo, esto está bello y perfecto. Ahí lo tienen, mi gente. Súper, súper, súper. Y gracias nuevamente a todos los que nos apoyan. Gracias por todo que siguen haciendo, los que me siguen. Recuerden, vayan a Amazon y compren mi libro Curiosidad Científica, el universo en arroz con habichuela. Y gracias a los que, ¿verdad?, nos dan support, ¿verdad?, con el Anchor Listener Support, que pueden dar desde 99 centavos al mes, ¿sabes? Y así es que yo pago el equipo de grabación, ¿sabes? Yo tengo un programa para poder editar y ese programa no es gratis. Entonces tengo obviamente equipo que sigo comprando, como micrófonos y etcétera, y los softwares. Corillo, incluso la cámara 4K que compré para poder entrevistar a gente tan grande, que en verdad para el plan, el seguir haciendo entrevistas y cosas visuales también, que seguirán subiendo probablemente al Instagram. Y corillo, ahí lo tienen. Con ustedes le habla su host Agustín Valenzuela, trayendo las maravillas del universo. Síganme en Curiosidad Científica Podcast en Instagram, Curiosidad Científica Podcast en Twitter, o Agustín en Twitter, lo cual en verdad es Curiosidad CITFK, porque no me cabe todo. Eso sería @curiosidad CITFK, científica. Y lo tiene. Recuerden buscar la manera de aprender que más les divierta. Chequeamos, corillo. Y para ustedes, esto es Curiosidad Científica.